Bien, continuamos y para el siguiente análisis sobre las claves para potenciar la resiliencia en las empresas, tenemos un invitado y un tema especial. Vamos a hablar con Lewis Charles Quintero Beltrán, quien es ingeniero en productividad y calidad con especialización en gerencia integral, magíster en administración, magíster en filosofía, PhD en administración general y candidato a PhD en filosofía. Actualmente es coordinador nacional de la maestría en administración de la Universidad Pontificia Bolivariana, consultor empresarial, docente universitario y empresario. Bienvenido, señor Lewis Charles Quintero. Lo dejamos con su presentación sobre las claves para potenciar la resiliencia en las empresas. Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo para ti, para todos los miembros de Latinpyme y para todos los que nos escuchen y nos ven y que participan en este foro tan interesante y tan apropiado para el momento pues que hoy estamos teniendo en nuestro contexto, no solo nacional, sino global. Me han invitado pues a que hable de cuáles pueden ser esas claves para potenciar la resiliencia en las empresas. Hay una palabrita que se volvió moda, digámoslo, y pues creo que es importante mencionarla. Y es que hablamos mucho de reinventar la organización. El fenómeno por allá de la pandemia, que inició en el año 2020, en marzo del 2020, pero que nos mandó señales en el 2019, por allá desde septiembre, octubre, ya nos estaban mandando señales de qué es lo que estaba pasando en el mundo, específicamente en China. Pues nos mostró unas realidades en lo que al mundo empresarial se refiere. Y es que el concepto del reinventarse, como lo titulaba en el artículo para el cual, en uno de los artículos de la revista Latinpyme, para quien escribo ya hace algunos años, reinventarse, un llamado del pasado y una necesidad del presente. No era por un fenómeno de pandemia, en realidad, era por un fenómeno estructural en las organizaciones que hacía que, o que invitaban mejor a que las compañías de otrora, no solamente en el siglo XXI, sino inclusive el siglo XX, pues empezaran a tener unas miradas distintas, ¿no? Pensando en ese futuro que no es para padecerlo, sino para construirlo. Y la pandemia nos mostró la realidad de lo que es en planificación, por ejemplo, como lo hacemos, no a las empresas colombianas solamente, a las empresas en el mundo, ¿no? Y pues, frente a eso, aparece este concepto que estaba ahí, pero toma también fuerza como el concepto de reinventarse, el tema de la resiliencia en las compañías, la resiliencia en nuestras organizaciones. Y quiero, pues, empezar con esto diciendo de que la globalización ha permitido que los directivos no solo se preocupen por obtener rentabilidad, que no solo se preocupen por altos márgenes de producción. También se debe lograr un cambio, ¿no?, en ese concepto de la resiliencia, proponer la resiliencia como un elemento importante, como un proceso definitivo dentro de la estructura de la organización. Y esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a gestionar su modelo de negocio, a evaluar el mismo. Me preguntaban el año pasado, precisamente en alguna conferencia, un grupo de empresarios en el eje cafetero, y entonces, ¿debemos cambiar el modelo de negocio? No, lo que hay que cambiar o evaluar es la estrategia que estamos utilizando en nuestras organizaciones, ¿no?, frente a una nueva realidad y frente a unas nuevas posibilidades también, porque no todo ha sido problemático también, como lo decía en su momento algún directivo del grupo Nutresa, es el momento hoy de ofrecer nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Es decir, es que la resiliencia también te permite evaluar posibilidades, ¿no?, para proyectar la organización en futuro. Es que de la misma manera como se ha globalizado las oportunidades en las organizaciones, o las empresas mejor, pues también se han globalizado sus problemas y sus posibilidades de crecimiento.
¿sí? Entonces, iniciar un proceso de resiliencia, claro que tiene obstáculos. Tiene una serie de obstáculos por muchas razones. Y uno de ellos es que, pues, esto impacta en la integralidad de la que es la organización. Por eso la importancia para los directivos de entender la organización de manera sistémica y entender además que la resiliencia como estrategia le permite también identificar aquellos factores buenos y malos al interior de la compañía, al interior de la organización, pero que se ven reflejados en el afuera de la misma. Entonces yo necesito de alguna manera efectuar un análisis adecuado que me permita conocer cuál es la verdadera realidad de la organización, cuál es mi presente, porque la otra situación es que queremos proyectar un futuro muy promisorio y así lo escribimos, cuando tu presente es muy regular. No, señores empresarios y señores directivos, primero mi primaria. Yo debo corregir, no, tratar de enderezar mi camino en este presente y a partir de ahí proyectar ese futuro, siendo muy claro y con los pies muy puestos en la tierra. Entonces, conocer la verdadera situación y definir tanto la misión efectiva como esos lineamientos estratégicos que deben orientarla. Pero ojo, yo no puedo hablar de resiliencia simplemente pensando en el tema de la estrategia. Algún directivo en alguna de estas empresas por las cuales uno pasa acompañando me decía algún día, mire, es que la estrategia, yo con mi estrategia me muero, me decía el gerente de esta organización, y yo le decía, hombre, mira, es que la estrategia necesita de la estructura. Por eso es que los procesos de resiliencia se van quedando cortos. Si yo, puede que mi estrategia sea muy interesante, pero si mi estructura es débil, ¿no? Difícilmente yo puedo tener un ejercicio claro y prometedor para lo que es la organización. Es decir, hay que poner a hablar la estructura con la estrategia. ¿No? Lo que pasa es que somos de modas, entonces alguien por ahí aparece y dice, es que el ocaso de la estrategia siempre será importante frente a las realidades económicas, sociales, empresariales y demás que vivimos hoy en un mundo globalizado. Como lo dice Joseph Stiglitz, el concepto mismo de la aldea global. Hay que pensar en el adentro, claro que sí, en nuestra economía pequeña, pero proyectarse hacia el afuera, entendiendo todas esas posibilidades que hay. Ahora bien, es importante que hoy desde la óptica directiva se entienda cuál es ese concepto de resiliencia. Y hay que entenderlo como esa capacidad que tienen hoy nuestras organizaciones para prever claves relacionadas con ¿qué? Con tendencias actuales, algunos eventos frente a esto. Y otro elemento importante que hay que sumarle a esto es el tema de la adaptabilidad. La adaptabilidad como capacidad empresarial en la organización para proyectarse. ¿Adaptarse a qué? Adaptarse al cambio. Lo que pasa es que al cambio nos gusta el cambio, pero que no nos cambie, sobre todo en la parte alta de la dirección. Viva el cambio, pero que no me toque a mí. No, es que el cambio es una constante. Recuerden algo, las organizaciones se parecen a quienes las dirigen. Las organizaciones se parecen a quienes las dirigen. Si usted mira una organización hoy próspera, pues mire quién dirige la compañía y quién es su equipo que acompaña. Pero también mire la otra cara de la moneda. Mire quién es quien dirige a aquella organización que va desapareciendo, ¿no? Lentamente hasta que no está más en el mercado. Y el fenómeno de la COVID-19 nos ha mostrado muchas posibilidades de empresas que en realidad han trabajado, han sido resilientes y que siendo resilientes, ¿no? Entendiendo e involucrando mejor la integralidad de la organización, han salido. Mire, muchas de nuestras empresas aquí, nosotros hablamos mucho hacia afuera y decimos, no, es que es afuera donde se hace el ejercicio como tiene que ser. No es cierto. Aquí en Colombia también hacemos ejercicios muy interesantes y tenemos empresas que a pesar del fenómeno de la pandemia, por ejemplo, han sido demasiado resilientes y han sido capaces de lograr posicionarse en el mercado. Empresas del grupo Nutresa,
empresas del Grupo Carvajal, Arturo Calle, Crepes and Waffles, ¿no? Familia Sancela, ¿no? Han logrado seguir adelante. Profe, pero usted está hablando entonces de grandes empresas, pero pequeñas también. Pequeñas también han podido soportar, ¿no? Una situación que para nada fue fácil, para ninguno. Ni la academia, ni el sector empresarial, ni el sector salud, ni el sector empresarial. Todos hemos tenido que generar posibilidades para. Entonces, concepto de resiliencia, prever los eventos claves relacionados con las tendencias actuales, adaptarse al cambio y tener la capacidad, pues, de recuperarse rápidamente de situaciones complejas. Y es que, junto con ello, hay que mencionar que dentro del tema de la resiliencia hay 4 elementos sobre los cuales debemos trabajar, y es el concepto VUCA. Hoy, la resiliencia permite hacer análisis en esos elementos: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 4 elementos que para este concepto caben a partir de unos análisis importantes. Y hay que sumarle algo más, la E de estrategia. Ahora bien, pues una organización resiliente, ¿no?, debe tener entonces esa capacidad, como lo decían ahora, lo decía Juan David, la posibilidad de anticiparse, ¿no?, de anticipar escenarios que podrían presentar y tener efectos que a veces no son muy agradables. Pues hablemos de Colombia hoy. Pues la realidad que hoy tenemos, ¿no?, en un contexto político, genera ciertas incertidumbres para las organizaciones. La pregunta es, pues es válido. Hay que evaluar qué es lo que está pasando y qué puede pasar, ¿no? Pero más allá de las polarizaciones es cómo estamos hoy leyendo ese contexto y proyectando nuestras organizaciones. En caso de que A o B o C no quede dentro de esta estructura en el tema presidencial, ¿cómo nos va a afectar? Pero también entonces miremos allá afuera. Ahora en la presentación, pues yo tengo la fortuna de ser caficultor, entonces me veo impactado directamente por lo que es el tema de los abonos y demás, ¿no? Ahora hablaban de la urea y todo esto, lo mencionaba Juan David. Claro, es un tema por allá de situaciones que pasan en Rusia y demás, en confrontaciones que tiene allí, pero mire que hoy nos afecta. Entonces, ¿cuál es la posibilidad hoy del sector cafetero? ¿Qué se está pensando para entonces enfrentar ese tipo de cosas? Es que no vamos a tener fertilizantes, pero el tema no es llorar sobre la leche derramada, el tema es ser propositivos frente a. Si leyeron por estos días, ya no vamos a poder conseguir el pan de 500 pesos, ¿no? El pan de 500 pesos subirá, y subirá porque allí en Ucrania y en Rusia, pues a pesar dentro de esa guerra, ¿no?, la producción de ciertos insumos que nosotros necesitamos, por ejemplo en Colombia, se van a demorar en llegar, o no van a. Y entonces, ¿qué va a hacer el panadero de la esquina? Simplemente para hablar de esta microempresa. Pues habrá que generar unas estrategias importantes. Recuerden que la economía de este país no la mueve, la parte de ella la mueve la pyme, ¿no?, que es el 90 y algo %, ¿no?, de la conformación de la economía en el país. Pues entonces, ¿cómo vamos a soportar y qué estrategias resilientes vamos a generar para que esas organizaciones, ¿no?, en cabeza de estos directivos, tengan la posibilidad de seguir creciendo o por lo menos de mantenerse frente a una realidad, un escenario un poquito endeble por toda la situación que tenemos? Ahora, para hacer entonces la realidad el concepto de resiliencia en las organizaciones, es importante que entendamos que una compañía, una organización es una red de interconexiones, ¿sí? Interconexiones tanto internas como externas. Es decir, un tema de alianzas. Ya la realidad nos ha mostrado que yo con yo difícilmente. La estructura de las organizaciones debe ser una estructura colaborativa. Hasta hace algunos años trabajábamos sobre estrategias comparativas, ¿no?, estrategias competitivas. Pues la invitación hoy es a que trabajemos sobre estrategias colaborativas.
Y dentro de esas estrategias colaborativas, el concepto mismo de las interconexiones, de la organización como un sistema, ¿no? Que no es solamente una isla, sino que afecta el entorno donde está. Frente a esas realidades que vive y en esos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno clúster, que es tan importante para el sector empresarial, donde yo no estoy solito, sino que me acompaño de otro tipo de organizaciones y crecemos juntos, pues hace posible que el concepto de resiliencia pues sea real, en el sentido de que puedo soportar, ¿no? De alguna manera, en compañía, pues las realidades económicas, sociales y políticas y otras más, incluso ambientales, que hoy vivimos en este concepto global. Ahora bien, hay que corregir cosas, hay que corregir cosas. Desafortunadamente, un número importante de empresas en Colombia y en el mundo realizan un aprendizaje por asimilación. Y ese aprendizaje por asimilación trae como resultado una falta de capacidad para ajustarse a esos cambios externos que vivimos. Cuando uno hace la lectura, por ejemplo, en el tema estratégico de las organizaciones y hace algún poco de investigación, pues uno se siente preocupado cuando aparecen cifras de este tipo. Es que de 10 planes estratégicos que se trabajan en las organizaciones, 6 fracasan. Uno dice, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, porque nos quedamos cortos, ¿no? A veces el tema, el concepto de amplitud perceptual como una capacidad directiva no es tal. Simplemente es eso, dos palabritas que suenan muy bonito, pero que en la proyección misma de lo que es una organización de futuro nos quedamos cortos. Entonces, ajustarnos a los cambios externos. No es, ojo, no es a las modas. Y hago claridad, porque nos ha pasado también en el contexto empresarial que somos de modas. Entonces hoy hablamos del concepto de la innovación, porque alguien dice es que la moda es la innovación. No, cuando usted mira el desarrollo de la humanidad, ha tenido un grado de innovación bastante interesante. Entonces, hoy la tendencia no es la innovación. Hace parte del discurso, pero no hace parte de la realidad de la organización. No, la dinámica es otra. Venga, estos conceptos vuelvan los elementos importantes para enfrentar esta serie de situaciones que hoy vivimos en nuestro contexto, tanto nacional como internacional. Ahora bien, una organización resiliente, ¿no?, debe considerar unos aspectos importantes, y son 3 elementos básicos en realidad. Primer elemento, los cambios que se dan, que son vertiginosos y multidisciplinarios. Las organizaciones en la economía actual se muestran afectados por el contexto político, social, ambiental. ¿Sí? Político y social. Para nadie es un secreto que lo que vive América Latina, ¿no?, por ejemplo, es un tema que hay que mirarlo con detalle, más allá del concepto de izquierda o de derecha. Hay que mirarlo en eso, como nos lo presentaba hace un rato Juan David, en esos términos económicos, ¿no?, y de impacto para las organizaciones. Cambios vertiginosos y multidisciplinarios. No voy a decir acá, ni voy a ponerle a esto adjetivo si es bueno o es malo, simplemente son cambios, ¿no? La realidad nos va mostrando para verdades el tiempo, dice mi abuelo, y mi abuela, pues creo que es así, ¿no? La realidad nos va mostrando si ese cambio estructural ha generado posibilidades de crecimiento o por el contrario, nos muestra la otra cara que es negativa para las organizaciones. Segundo elemento, cambios ambientales. Y dentro de esto el concepto de calentamiento global, lo cual se ha convertido pues en un aspecto a considerar hoy. Y que así como la guerra que hoy sostiene Rusia, pues también nos afecta. Quiero contarles, esta semana hablaba con un amigo, un empresario textilero, ¿no? Y me decía, hombre Lewis, estamos muy preocupados por el tema de la importación de telas de China. Y decía, bueno, ¿y por qué te está afectando ahora esto? Y me dice, mire, ¿cómo le parece pues que China, el gobierno chino, debido al tema ambiental que vive, ha colocado pues unas normas bastante exigentes para las organizaciones?
y quienes no la cumplan no pueden funcionar. Y algunas de esas empresas son aquellas que nos venden a nosotros telas aquí en Antioquia. Nos está tocando ir a otro sitio a buscar telas, a otro país, porque allí este mercado. Miren un tema ambiental, ¿no? Un poco lejos, un poco alejado, pero mire cómo nos afecta en la economía colombiana. Pero entonces hagámoslo aquí, vengámonos a Colombia, ¿verdad? Y pensemos en esto, y es cómo el tema ambiental hoy afecta el contexto empresarial. Quiero decirles, hoy aquí, yo en este momento me encuentro acá en Medellín. En Medellín tenemos una situación y es que por esta época la contaminación se nota muchísimo, hasta el punto que la nube que se genera, ¿no?, en el Valle de la Aburrá y hace que se cierre el aeropuerto, por ejemplo. Y se ha pensado en infinidad de situaciones, de posibilidades para. Entonces hoy, desde este concepto de la resiliencia, cómo las compañías están pensando, ¿no?, qué estrategias están desarrollando para que esto, que es un elemento determinante, hoy no se vea afectado, no afecte ni la generación presente ni las futuras. Y tercer elemento, el tema de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y es que las TIC han creado unos nuevos canales de comunicación y han logrado cambiar patrones de conducta, no solamente de los consumidores, ¿no?, también de las organizaciones, pero además generar redes. Hoy nos han mostrado que el uso adecuado de la tecnología de la información y la comunicación, pues genera valor para las compañías. ¿Sí? Hoy hay que pensar, como lo menciono yo en algunos momentos, les digo, hombre, ¿cuál es la organización siguiente? ¿Cuál es esa organización en la cual nosotros estamos pensando? Donde este concepto de tecnología de la información y la comunicación son elementos determinantes para la realidad de la compañía. ¿Sí? ¿Qué estrategias estamos utilizando? ¿Cómo estamos, ojo, trabajando con el factor humano, que es el factor diferenciador en realidad de la organización para enfrentar este tipo de cosas? Porque el látigo del resultado conlleva que nos olvidemos dentro de nuestras organizaciones de esto que es determinante, porque, señores directivos y señores empresarios, puede tener usted demasiada tecnología, puede tener usted demasiada estrategia, pero si no tiene un factor humano claro, comprometido y que tenga una visión compartida de lo que, para dónde va la organización, difícilmente usted podrá ser competitivo en nuestras realidades. Y quienes lo han entendido de esa manera han logrado hoy enfrentar de manera satisfactoria las realidades buenas y malas que ha traído consigo, no el fenómeno, no el tema de la pandemia, sino toda una estructura global con una serie de características en diferentes entornos. Entonces, el ideal de la resiliencia organizacional es permitirnos adaptarnos, ¿no?, una capacidad de adaptación importante. Y que esa capacidad de adaptación pues se convierta en ¿qué? En un aspecto dinámico, autoorganizado, pero que sea también parte de la cultura de la organización, incluso de la forma, de la manera en que se hacen los negocios. Ahora lo decíamos, simplemente utilizamos palabras más desde el discurso, pero no desde el concepto mismo de la cultura de la compañía. Usted escucha hablar con una propiedad del tema de la innovación, de la responsabilidad social y de muchos otros elementos, pero vaya, mire, en el discurso empresarial es muy común, pero vaya, mire la realidad en la compañía. Se convirtió esto en cultura de empresa, se convirtió en esto en una visión compartida. Quedamos debiendo en ocasiones, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son aquellas estrategias entonces a las cuales invito, ¿no?, y que debemos considerar? Son muy simples. Primera estrategia, hay que planificar y hay que imaginar escenarios, ¿no? Con dificultad se puede anticipar a todas las situaciones, pero sí es posible generar estrategias para identificar estas. Planificación y junto a esto un elemento importante y es el concepto de la prospectiva. La prospectiva como un elemento importante para la resiliencia.
¿no? Pensar en futuro. Entonces, planificar e imaginar escenarios como un elemento determinante para la organización del siglo XXI. Segundo elemento, el relacionamiento. Las organizaciones no pueden considerarse únicas o islas. Es decir, se está mejor preparado cuando tenemos vínculos efectivos tanto en el adentro como en el afuera de la organización. Y es que esos vínculos terminan convirtiéndose en ¿qué? En sensores ante los cambios que se presentan. Y desde ahí el concepto de la resiliencia te puede permitir generar ese tipo de aspectos relevantes para, pues de alguna manera, no evitarlo, porque difícilmente, pero sí enfrentar esas realidades que vienen. Tercer elemento importante, la gestión del conocimiento. Y es una preocupación, ¿no? Que no solo como empresario, sino como docente lo tengo, y siempre lanzo una pregunta y la quiero dejar aquí para que en algún momento ustedes la respondan en sus compañías. ¿En sus organizaciones se gerencia el conocimiento? ¿Se gestiona el conocimiento? Sobre todo porque tenemos en el siglo XXI todavía empresarios con frases que son un poco fuertes. Yo a usted le pago para que haga y no para que piense. Se pierde, ¿de qué nos estamos perdiendo en la organización a partir de ser propositivo? Hay una frase dos palabras que yo menciono mucho en mis conferencias y es, señores directivos, permitan la insatisfacción constructiva en la organización. La insatisfacción constructiva es un factor determinante en la empresa de hoy, ¿no? Y desde ahí, obviamente, insatisfacción constructiva es porque tiene su sustento en el argumento. O sea, que el otro levante la mano y diga yo no estoy de acuerdo. Y creo que este es el camino, por estas razones, ¿no? Usted puede sacar provecho de ello, ¿no? Gestionar el conocimiento en la organización. Lo que pasa es que pasan cosas muy simpáticas en el mundo de la empresa, ¿no? Frente a una situación compleja y entonces el directivo de turno piensa que si los razonamientos de los otros son distintos a los de él, es su enemigo, ¿no? Porque a veces necesita es que adulen al directivo de turno, no. Aquí la apuesta es desde el conocimiento, desde la experiencia, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar esta organización adelante? Tener capacidad para adquirir y gestionar conocimiento, pues es vital en la organización resiliente, porque esto nos permite un mejor análisis del contexto, es decir, conocer y procesar información y llevarla a los procesos de mejora continua que tenemos en nuestras organizaciones. Y un cuarto elemento, el tema de fortalecer el trabajo en equipo. Es decir, fortalecer mecanismos de integración, ¿no? De conexión, fomentar una visión compartida, objetivos, trabajando eso, objetivos críticos y planificados y planificando de manera adecuada, es decir, una planificación estratégica en nuestras organizaciones. La planeación siempre será importante, ¿no? Pero planeación, y permítanme maltratar el español, ¿no? Planeación con buena acabativa, ¿no? Y por eso pido disculpas, porque tenemos muy buena iniciativa, pero muy mala acabativa. A todos le queremos disparar con regadera, ¿no? Y no tenemos el foco específico. Y esto, para lograrlo, a partir de ese trabajo en equipo, generamos valor para nuestra organización. Y por el tiempo, para ser muy juiciosos con el tiempo, ¿no? Concluir con lo siguiente y simplemente dejar unas preguntas problematizadoras para ustedes, así como la otra, la de hace un momento, cuando me hacía referencia, en su organización se gerencia el conocimiento. Y es que hoy la gerencia, señores directivos y señores empresarios, pues debe entender que la resiliencia impacta el conjunto de la organización. Y que como fenómeno complejo y dinámico, pues nos permite anticiparnos a futuros, ¿no? Hay eventos complejos, adaptarnos
y también recuperarnos ante ciertas situaciones de adversidad. Pero creo que sí es necesario responder unas preguntas que nos permiten ir más allá. Y es, ¿cuál ha sido el efecto del último gran cambio realizado en la organización, en su organización? ¿Cuál es su habilidad para identificar cambios emergentes en el contexto y explotarlos a través de esas alianzas y sociedades y empresas conjuntas? Y además, ¿cómo su organización puede desarrollar la capacidad de anticipar y prever tendencias? Y por último, ¿qué mecanismo tiene su organización para identificar y analizar las tendencias emergentes? Son simplemente eso, preguntas que desde el concepto mismo de la resiliencia nos invita a hacer un alto en el camino y analizar. Claro, importante el factor económico, claro, importante el factor social, claro, importante el factor del talento humano, pero dentro de todo esto, evalúe otros elementos para estas realidades que hoy en el siglo XXI pues, nos invitan a ser prospectivos y a ser resilientes, ¿no? La resiliencia como capacidad para gerenciar y para proyectar la organización de hoy. Perfecto, perfecto, doctor Lewis Quintero, muchas gracias por esta presentación, por hablarnos de este tema tan importante. Tenemos unas preguntas de nuestros asistentes quienes han estado muy atentos a la presentación. Por ejemplo, Luis nos pregunta, ¿cómo cambiar la forma de dirigir las compañías de los gerentes que se resisten a la transformación de la cultura empresarial? Mira, hay un tema, Carlos, y es que nada puede ser impositivo. O sea, a partir de mostrar realidades y de invitar, ¿no? Las organizaciones tienen algo importante y es que van mostrando qué van necesitando. Y en ocasiones, y perdónenme la crudeza frente a esta respuesta, el problema de una compañía está entre la silla y el escritorio, y es quien dirige. Bueno, es un tema de empezar a contar también bondades de estos cambios. Nosotros a veces mostramos una realidad distinta, ¿no? Hay que mostrar las bondades que tienen el tema de utilizar tecnología hoy y otro tipo de aspectos que son necesarios. Y sobre todo mostrarlo desde el tema financiero también. Vea, es que el cambio va a haber impactado en el PIG de la compañía de esto, en el entorno, desde la responsabilidad social, en el factor humano. Bueno, una serie de aspectos que son necesarios allí trabajar y venderlo allí también para ese alto directivo, para estos altos directivos. Perfecto. María también nos pregunta, ¿cómo las pymes pueden involucrar la resiliencia desde su planeación? Claro, a partir de identificar, como lo decía ahora Carlos, posibilidades de futuro, de crecimiento, ¿no? Por un lado, y por el otro, conociendo la realidad actual que tiene la compañía. Es decir, un diagnóstico que le permita conocer en sus áreas cuáles son esos puntos débiles y que puede mejorar. Perfecto, bien. En nombre de la revista Latin Pyme, le damos un agradecimiento muy especial al doctor Lewis Charles Quintero por acompañarnos y darnos a conocer todos estos conocimientos tan valiosos en el mundo empresarial. Bien,